Una vez más, hermano, los saludo, paso a vosotros. Pues tenemos el tiempo muy avanzado, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Decía nuestro hermano James Fajardo, el tiempo que nos dan para el mensaje no será ni siquiera suficiente para ver el tema de este día. Tomen sus lugares, hermanos. El tema de este día le ponen por título, hermanos, consumado es. ¿Sí, hermanos? Voy a esperar unos segundos. Voy a ver 3 hermanos que me ayuden para poner en contexto estas palabras. ¿Quién será? Nuestro hermano Antonio Bartolo. Consumado es. ¿Quién decía estas palabras? Nuestro Señor Jesús. Nuestro hermano Hugo. ¿En qué momento lo dijo, hermano Hugo? Consumado es. ¿No? Bueno, es importante lo que le estoy preguntando, porque si no nos ubicamos en el contexto, hermanos, el tema no va a ser trascendente en lo que queremos decir. Nuestro hermano Alejandro Andrés, ¿en qué momento dijo consumado es nuestro Señor Jesús? Cuando entregaba su vida a causa de toda la humanidad. Ok, muy bien, gracias, hermano. Nos envían un mensaje en la semana, ¿verdad? Algunos les llegan desde el domingo para escucharlo una y otra vez. Muchos de estos temas, hermanos, nos debe de quedar bien claro, hermanos. Mencióneme, hermano, Jonathan Ángeles Mexicano, ¿quién escribió del Señor Jesús que iba a morir en la cruz? ¿En dónde lo podemos leer? ¿El apóstol Juan? Bueno, pues sí, lo estaba describiendo todo lo que estaba viviendo el apóstol Juan, pero hubo alguien quien lo escribió muchos años antes. Profeta Isaías, ¿verdad? Dice, todas nuestras llagas, todas nuestras culpas, todo lo malo de nosotros, Él las pagó, hermanos. Nuestro Señor Jesús. Estas palabras de consumado es, voy a desglosarlo de esta manera, hermanos. Consumado. Lo buscamos en un diccionario, de cualquier diccionario, hermanos. Si ustedes lo ponen googlean esta palabra y le ponen consumado, significado. Mire lo que dice, hermanos. Una de las primeras opciones dice, consumar la redención del género humano, hermanos. Mire lo que dice. No, ni siquiera es un diccionario bíblico. No le puse diccionario bíblico, no le puse nada. Dice consumar la redención del género humano. Entonces, digan ustedes, ¿qué es redención? Hermano Abel Cruz, ¿qué es redimir? Consumar la redención. Eso es consumado. Ok, gracias, hermano. Así con palabras sencillas dice que consumar también quiere decir que está hecho o terminado. O sea, es un punto, hermanos, final, o un punto y seguido. Es un parteaguas, hermanos. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Es algo que se había vendido, es algo que se había perdido, es algo que ya no era de él, pero él vuelve a comprarlo. Me interesa, no lo quiero perder. Era mío, lo voy a rescatar. Quiere decir redimir, quiere decir, hermanos, lo voy a rescatar y lo voy a sacar de la esclavitud. ¿De qué esclavitud estaba viviendo el género humano? Porque ya veíamos que consumado quiere decir la redención del género humano, quiere decir que volvió a comprar a alguien, lo volvió a comprar. Y no es un precio, hermanos,
como el que nosotros decimos, pues un tiempo no voy a ir a la iglesia, voy a dejar que se acomoden las cosas y no voy a ir. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, no estamos dando el valor, hermanos, que a alguien le costó. ¿Quién fue ese alguien, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dio mucho valor a tu vida. Nosotros deberíamos de haber pagado ese precio, pero porque somos pecadores, porque somos imperfectos, tuvo que haber alguien perfecto. Un sacrificio, hermanos, perfecto, que debió de haber derramado sangre preciosa, hermanos, para que el género humano pudiera tener oportunidad de vida. El objetivo de este mensaje con el título es "Consumado es", considerar todas las implicaciones físicas. O sea que el Señor Jesús sí tuvo que sufrir, no tuvo que neutralizar el dolor, tuvo que llorar. El Señor Jesús, cuando ya había tomado la cena, había instituido la cena, va en aquel monte, hermanos, y estaba con sus discípulos, y sus discípulos decían: oren, yo voy a ir también a orar al Padre. Y el Señor, hermanos, estaba angustiado. El Señor Jesús, hermanos, estaba al borde, hermanos, de un, vamos a decirlo así, hermanos, de un infarto, era tanto la angustia que sentía, hermanos, porque su hora, hermanos, se había cumplido, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, si les dicen, tú al siguiente día vas a morir, cuántos estaríamos tranquilitos? Ninguno, hermanos. Simplemente nos dicen que estás enfermo de alguna enfermedad grave y a partir de ese momento empiezas a desfallecer. El Señor Jesús, hermanos, estaba sufriendo. Dice que caían su sudor, lloraba, hermanos, en este momento tan difícil. Dice que el Señor le tuvo que mandar a un ángel, hermanos, para que lo fortaleciera. Y ciertamente el Señor Jesús decía: si tú quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. No fue fácil, hermanos. Él solito iba a comprar las deudas de todos y las iba a pagar con su sangre, hermanos. Por eso Él se atreve a decir: yo soy el camino, yo soy la vida, porque yo los compré. Mi Padre me los dio a mí. Ellos se perdieron, pero yo los voy a rescatar. Yo soy el único medio para rescatarlo. Él lo sabía. Él estaba, hermanos, siempre estuvo en la gloria, hermanos, con su Padre, en el cielo, en esa santidad, en esa divinidad como hijo, hermanos. Pero en el plan de salvación, hermanos, cuando el diablo, hermanos, era algo tan sencillo lo que tenía que hacer Adán. Era algo tan sencillo, dice: de todo árbol comerás, menos del bien, del fruto del árbol que tiene y da un fruto del bien y del mal, de eso no comerás. Y era lo único que tenía que hacer. Pero el hombre, hermanos, pues se dejó engañar y cometió el pecado de desobedecer la autoridad de Dios. No es ninguno de estos mandamientos, como dicen ahí, que también puede ser que la mujer codició el querer ser como a un Dios, y seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal, y come del árbol, y se da cuenta que no muere en ese momento. Pero, hermanos, no forman parte de los planos de Dios para una vida eterna, hermanos, por su desobediencia. Entonces, hermanos, en Juan 19:30 vienen las palabras para que lo anotemos, hermanos, para que lo tengamos en nuestra mente. Decíamos, hermanos, que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos deberíamos de tener escalas de aprendizaje, hermanos, para que cuando se cumpla lo que dice, cuando ustedes ya debieron de haber sido maestros,
todavía quieren tomar de la leche espiritual. Ya deberían de comer cosas duras y quieren todavía las comidas blanditas. Y como dijera Juan, el discípulo amado, hermanos, si nosotros regresamos unos versículos anteriores, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, está clavado en la cruz, hermanos. Y poquitos son los que le seguían. Sus discípulos, hermanos, sus discípulos se fueron. Sus discípulos tuvieron miedo, hermanos. Ahí no estaba el apóstol Pedro. Ahí no estaba, hermanos, todos los que decían: mi vida daré por ti, Señor. No estaba ninguno de ellos. Nada más, hermanos, estuvo el único, hermanos, que murió de anciano, de viejo, hermanos, de días bien largos, hermanos. Su discípulo amado, hermanos. Y estaba ahí, y estaba viendo a su madre, y estaba viendo a su discípulo, y le preocupaba a él también a su mamá, a quien le iba a dejar. Le dice: ahí tu madre. Le dice a Juan, y también le dice a María: y tu hijo. Y en ese mismo momento él la recibe como su madre. Y también, hermanos, se dio cuenta el Señor Jesús que había llegado el final, hermanos. Mire lo que dice en Juan 19. Vamos a ver el Evangelio de Juan 19. Ya unos instantes, ya estaba a punto de concluir, hermanos. Como si ustedes lo leen aquí, hermanos, en este libro, se van a dar cuenta que el Señor Jesús, nosotros siempre vamos a tener una doctrina diferente. El Señor Jesús no cargó la cruz, como algunos, siendo de la iglesia, dicen que sí cargó la cruz. El Señor Jesús no cargó la cruz. El Señor Jesús, hermanos, había derramado su sangre, hermanos, mucho antes, y ya estando a minutos de morir, hermanos, menciona estas palabras: y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 3 mujeres. Y también dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo le recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya, ¿qué, hermanos? Cumplidas. ¿Qué cosas? Pues todos las profecías, hermanos, que habían escrito de él, que todo lo que todo el plan de salvación que se tenía, hermanos, él ya lo sabía aquí en su mente. Por eso, hermanos, estaba ahí, hermanos, enclavado en la cruz, sufriendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes soportarían que sus hijos les dieran una cachetada en la cara, hermanos? ¿Cuántos de ustedes soportarían que les dieran unos golpes fuertes en la cara, en el cuerpo, rodillazos, y ustedes les dijeran: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen? Esto era lo que estaba sintiendo el Señor, hermanos. Es más, ya lo estudiamos en los sábados pasados, que decía: Padre, ¿por qué me has, qué, hermanos? Desamparado. Sentía tanto dolor, hermanos, pero lo soportó todo por amor a nosotros, porque nosotros sí valoremos, hermanos, ese hermoso rescate. Y dice, hermanos, entonces todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese. Y dijo: sed tengo. Es por eso dijo el Señor Jesús: yo no he venido a abrogar nada, yo he venido a que la ley y los profetas, ¿qué, hermanos?, se cumplan. Exactamente, el Señor Jesús vino, que la ley, hermanos, pues ya lo sabemos, el Pentateuco, hermanos, la ley y los salmos, el Pentateuco, son la ley, y los profetas, pues ya sabemos que son todos los profetas, desde Isaías, hermanos, hasta el último profeta, como le llamamos
menor, todo lo que se había escrito para el pueblo de Israel y para el Mesías, hermanos, se cumplía. Y dice, sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hicieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo. Quiere decir, hermanos, que con la punta de una lanza o de una vara, hermanos, rodeada a un hisopo, hicieron como una esponja y se la llegaron a su boca. Y como cuando hacen ustedes una esponja, hermanos, y lo aprietan. Él tenía sed, pero lo único que le dieron, hermanos, fue vinagre. No sé si alguno de ustedes ha probado el vinagre, si se puede tomar, hermanos, si se puede beber eso, pero pues eran malos. No le complacerían lo que el Señor Jesús le decía, denme agua, y le dieron vinagre, y estaba ahí un vaso lleno, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Son sus últimas palabras, hermanos, y en tus manos, Señor, encomiendo, ¿qué, hermanos? Mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu, hermanos. Murió, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, no murió en paz, acostado en una cama, en los hospitales. No murió rodeado de ángeles. No murió rodeado de sus discípulos. Murió ahí, hermanos, en una cruz. Y él lo sabía, hermanos. Sabía que su muerte iba a ser así de terrible, hermanos. Sabía que toda su sangre, hermanos, se la iba a derramar. Porque él mismo, hermanos, decía, sin derramamiento de sangre, no hay que, hermanos, remisión de pecado, hermanos. Un cordero, hermanos, se le agarraba y se le, ¿qué, hermanos? Degollaba, hermanos. Todos los pecados de aquel hombre iban en esa sangre derramada, y el cordero, hermanos, pagaba las culpas del hombre que había cometido, y volvía a pecar. Volvían a ofrecer el sacrificio y volvían a estar limpios. Pero con el Señor Jesús, hermanos, solamente es un solo sacrificio. Así se escribió, hermanos. Antes y después de él siguieron escribiendo que el Señor Jesús fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, para decir estas palabras, consumado. Quiere decir, hermanos, se acaba una era y empieza otra era. La oportunidad se lo di a mi pueblo fui, y mi pueblo no me recibió. Y como no me recibió, ahora voy a ir a todos los que no eran la amada y que ahora van a ser la amada. ¿Quiénes son, hermanos? Entra en la historia la iglesia de Dios. Ya no es Israel, ya no es el judío, sino es todo el que acepta a Jesucristo como su suficiente Salvador, hermanos, quien derramó su sangre preciosa y que dijo, consumado es. Ese es el que va a tener vida, hermanos, en abundancia. Es un parteaguas estas palabras, fin de un plan de salvación. Así se había planeado que el Señor Jesús iba a morir, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios iba a morir. Y comienza otra era de oportunidad, no solo para un pueblo, sino para la humanidad entera. El hombre tenía un final de muerte, porque se lo había dicho a Adán, si tú cometes esta falta y cometes este pecado, perecerás, morirás, no tendrás vida eterna. Sin embargo, se lo vuelve a prometer, hermanos, a Abraham después de mucho tiempo. Dice, si tú me sirves a mí, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y en esa oportunidad nueva inicia una era de fe que prácticamente nosotros también entramos como Abraham, que no vimos, pero ¿qué, hermanos? Creemos. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, porque de ellos, hermanos, es el reino de Dios. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesús se compra y se rescata lo que se había perdido. Toda la humanidad, hermanos, su final era de muerte. Nada más al judío
se le dio la oportunidad, hermanos, de ver al Señor. Y al todo aquel que ingresaba al pueblo de Dios, que no era del pueblo de Dios, pero ingresaban al pueblo de Dios. Menciónenme 2 nombres de 2 mujeres que no eran y que sí fueron y que forman parte del linaje del Mesías, hermanos. Menciónenme a una primero. Ruth era moabita, ¿verdad, hermanos? Y la otra mujer, Rahab, hermanos, no era, pero era una mujer de fe. Y por eso, hermanos, se registra en Hebreos sus nombres y en muchos libros anteriores, porque el que se atreve, hermanos, a dejar sus parientes, su vida antigua y se refugia en el Señor, ese es el verdadero, hermanos, el que ama a Dios de todo corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Dios le borra todas sus cuentas y los llama para que formen esta nueva era y esta nueva historia, hermanos. Las profecías se estaban cumpliendo. ¿Ustedes creen, hermanos, que en los primeros 5 libros se habla de Jesucristo, hermanos? ¿O no? ¿Ustedes han escuchado la palabra Shiloh, hermanos? Shiloh. Cuando aparezca Shiloh. El principio dice Génesis y Apocalipsis. Yo soy el alfa y ¿qué, hermanos? La omega, el principio y el fin, hermanos. Ustedes van a poder encontrar en este libro todo. Es más, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va a hablar de Dios. En estos 66 libros, hermanos. Habrán libros apócrifos, pero pues como ya lo sabemos, los vamos a leer únicamente por cultura general, pero aquí está, hermanos, la verdadera palabra de Dios. En estos libros que que hemos tenido a nuestras manos, y podemos darnos cuenta, hermanos, que el Señor Jesús vino a rescatar a la humanidad. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. ¿Ya lo encontraron? Yo le voy a dar lectura para que todos ustedes con su mirada sigan entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular, ¿qué, hermanos? Interpretación. Pero bueno, creo que me equivoqué. 1:20. Dice de esta manera: ya ordenado desde antes de la fundación de ¿quién? Del mundo, manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién es el que se manifestó en los postrimeros tiempos, hermanos? El Señor Jesús, hermanos. Las profecías desde el principio se habían escrito de la aparición del Mesías, del Cristo, hermanos. Y hay alguien que le escribió exactamente, hermanos, cuando el Mesías debería de llegar a la tierra, hermanos. Cuando debería de aparecer el Cristo. Hay alguien, hermanos, que lo escribió con una precisión, hermanos, que se llama las 70 semanas de ¿quién, hermanos? Proféticas, escritas ¿por quién? Por Daniel, ¿verdad? Escríbalo allí, hermanos, en su mente. Daniel escribió las 70 semanas, dijo que primero pasarían ¿cuántas semanas? ¿Les ayudo? 7 semanas pasarían. Posteriormente, dice Daniel, después de esas 7 semanas pasarán ¿cuántas semanas más, hermanos? ¿Les ayudo? 62 semanas. 62 semanas más. ¿Cuántas ya pasaron? 7, son 69, hermanos. ¿Aparecerá quién, hermanos? El Mesías, hermanos. Y si ustedes leen, hermanos, dice, ¿cuándo apareció el Mesías? ¿Cuándo aparecerá el Cristo? Dice que el Señor Jesucristo, cuando sale de las aguas,
en ese momento, hermanos, es el Cristo, hermanos. Señalado desde el principio para rescate de la humanidad. Daniel así lo escribió. Mire lo que dice Daniel 9:24, hermanos. Vamos a leerlo. En el mensaje que nos mandaron, esta cita de Daniel ocupó casi todo el mensaje. Pero si nosotros pudiéramos entender lo que dice Daniel en esas semanas, cuándo inicia, cuándo termina, nosotros sabríamos, hermanos, que el Cristo aparece, hermanos, cuando inicia su ministerio. Y el Señor Jesucristo inicia su ministerio cuando, ¿qué, hermanos? Cuando se bautiza y tiene como, ¿cuántos años? 30 años. No antes, no podía empezar antes, porque Él mismo, hermanos, puso las reglas. El Señor Jesucristo puso las reglas para iniciar un ministerio y no tendría que ser antes de los 30 años. Y como Él puso las reglas, pues Él mismo tenía que obedecerlas, hermanos. A veces nosotros nos gusta poner reglas, pero no nos gusta obedecer reglas. Solamente nuestras reglas. El Señor Jesús, por eso dice que predicaba ¿con qué, hermanos? Con autoridad, quiere decir con ejemplo. Por eso cuando lo escuchaban hablar, decía, predica con autoridad, predica con el ejemplo, no como los otros que nada más hablan, pero no lo hacen porque no pueden hacerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estoy en Daniel 9, ¿qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir, ¿a quién, hermanos? Al santo de los santos. A mí casi no me gusta hablar de profecía y luego los aburro mucho, hermanos. Pero cuando hermanos, el reino de Judá es transportado a Babilonia, hermanos, allá estuvo ¿cuántos años? ¿Cuántos? 70 años en Babilonia. Y el Señor le dijo, Nabucodonosor y su hijo y el hijo de su hijo le serviréis por 70 años. Luego saldrán de Babilonia y vendrán aquí y estarán aquí y construirán los cimientos. Empezaron por construir los cimientos del templo. Algunos quieren empezar, hermanos, los 70 años proféticos, terminados los 70 años de la cautividad, pero no es así. Tuvieron que pasar otros acontecimientos para que se restaurara Jerusalén y los muros, y en ese momento, hermanos, inician las 70 semanas. Por eso es importante lo que dice aquí. Se dice de esta manera, voy a seguir leyendo en el 25, sepa pues y entendidas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas para que se cumplan las 69 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. ¿Cómo es que Daniel, hermanos, pudo escribir esto? ¿Saben por qué pudo escribir Daniel esto, hermanos? Porque Daniel fue un hombre santo, hermanos. No le hizo efecto vivir en cautividad en Babilonia, para demostrarnos a todos nosotros que sí se puede temer a Dios de verdad. Para que no diga, es que fui esclavo, por eso, Señor, yo siendo esclavo no te obedecí. No, Daniel nos demostró que puede servirse a Dios en cautividad. Y a Daniel, Dios lo puso, ¿qué, hermanos? Por un principal, viviendo en cautividad, hermanos. Y no se postró a ningún Dios extraño. Solamente le dio honra y gloria a nuestro Dios vivo. Y por eso nuestro Dios, hermanos, le dio oportunidad de escribir estas palabras para decir el aparecimiento del Mesías, el que iba a venir a cubrir todas las cuentas, el que iba a decir,
consumado es. El que iba a ser, hermanos, el cordero inmolado, el cordero perfecto, el sacrificio, con un solo sacrificio iba a pagar la cuenta de todos, hermanos. Pero todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, 62 semanas, o sea que después se quitará la vida del Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento, hermanos. Entonces dice que aparece en las 69 semanas, pero y luego iba a faltar una semana, ¿qué, hermanos? Una semana, ¿qué? Profética, ¿verdad? Ya pasaron 69, pero dice que 70 semanas, hermanos, tendrían que transcurrir para cumplirse los 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días tiene una semana, hermanos? 7 años, ¿verdad? Pero aplicamos la regla de un día por año. Hermanos, entonces dice que 3 años y medio. ¿Qué ocurrió del aparecimiento del Mesías 3 años y medio después? ¿Qué pasó, hermanos? Que dice que a la mitad de semana cesarán los sacrificios. ¿Qué ocurrió en esa media semana? Díganme ustedes, ¿qué ocurrió? Muere nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí en donde nosotros nos encontramos, en este momento preciso, donde Daniel le había escrito que en esa media semana el Mesías debería de morir para pagar todas nuestras cuentas, hermanos. Ya estaba escrito. Ya nada más, hermanos, se estaban cumpliendo las profecías. Por eso el Señor dijo, sabiendo que el tiempo se había cumplido, sed tengo. Pide agua, le dan un vinagre, hermanos, le mojan sus labios, bebe de vinagre y dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Y el Espíritu vuelve, dice, ¿a dónde? Dice las palabras, hermanos, al quien lo dio, a Dios. Pero pues después vienen otros acontecimientos, como ya lo sabemos, hermanos. Entonces, si nosotros nos interesa la profecía, es por eso les digo que yo casi no hablo, porque si no me los aburro mucho. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Pero bueno, ya hay muchos hermanos que les ha comentado esto, que yo les di en unas breves palabras. 10:14 dice de esta manera, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, hermanos, a los santificados, a los que se apartan para Él, hermanos, con una sola ofrenda. No tenemos que estar ofreciendo sacrificios como antes, hermanos, cada pecado una ofrenda, cada pecado derramando sangre de corderos y de machos cabríos, hermanos, para remisión de nuestros pecados. Ya no, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como estaba escrito, fue suficiente. Por eso Él dijo, consumado es. Ahora sí, cualquiera que acepte mi muerte, cualquiera que tenga fe que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios, el que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento cuando sale de las aguas, cualquiera que acepte esto, entonces tiene parte de vida eterna. Yo soy el segundo Adán, dice el Señor Jesús. Él es el segundo Adán, hermanos. El primero desobedeció. El segundo fue obediente, ¿qué, hermanos? Hasta la muerte de cruz. Así está escrito, hermanos. No hay nada que nosotros estemos inventando. 1 Pedro 1:20. No me voy a equivocar ahora. Dice de esta manera, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos, ¿por amor de quién, hermanos? De nosotros. Dios tuvo tanto amor de nosotros, hermanos, que sí hizo el plan de rescate, dando su Hijo unigénito, hermanos. Su Hijo, su único Hijo, puso en sacrificio
para salvarnos y rescatarnos y darnos vida en abundancia. En Juan 17:4, Evangelio de Juan 17:4. Dice de esta manera: yo te he glorificado en la tierra. ¿Sí, hermanos? Mire, me voy a regresar unos versículos anteriores. Mire lo que dice, tan hermosas las palabras, hermanos, y los escribe son palabras que son de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a los santificados, a los que acepten a Jesucristo son los santificados, y van a tener vida en abundancia si nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, hermanos. No podemos llegar nada más a Dios. Cuando dice algunos, es que yo creo en Dios, yo obedezco a Dios. No, si no respetas a Jesucristo, si no hacemos la fe como la tuvo Él, si no guardamos los mandamientos de Dios, no podemos tener esa vida eterna, hermanos, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que, ¿qué, hermanos? Que hiciese. El Señor Jesucristo, acuérdense, el apóstol Pedro va con él, al lado de él, y dice: voy a ir a Jerusalén, allá me van a matar, quieren mi muerte. Y el apóstol Pedro, es bueno el apóstol Pedro, le ama a su Señor, le dice: te pido que no vayas, si te van a matar, no vayas. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Satanás quiere que yo no muera para que todos mueran. Satanás va a ver la manera de que yo no muera, pero yo he venido a morir. Es la única manera que tenía el Señor Jesús para rescatarnos, hermanos. Es más, el Señor Jesús dice: si yo quisiera pedirle a mi Padre legiones de ángeles, ¿ustedes creen que no me lo mandaría? Me lo mandaría, pero yo no vine. Dice: mi reino no es terreno, mi reino no es de este mundo, mi reino es eterno y es celestial y es de Dios. Por eso el apóstol Pedro posiblemente no lo entendió, pero estaba dándose cuenta Jesucristo que el apóstol Pedro estaba hablando el diablo por medio de él, tratando de convencerlo de no cumplir la ley y los profetas. Pero él se dio cuenta, hermanos, porque pues el Señor Jesucristo tenía todo el Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesús fue el Cordero perfecto, no tenía pecado. Con su vida pagaría las culpas de muchos, con su sangre derramada en la cruz. Para eso fue enviado, y él lo entendía, hermanos. El Señor Jesucristo aquí lo entendía, y con estas palabras que dice él, hermanos: para esto fui enviado, para morir, para que vivan muchos, ya no nada más al judío, sino a todos los que aceptan que yo soy el verdadero Hijo de Dios. Hebreos 9:26. Bueno, si ven que doy muchas citas, porque así nos lo piden, hermanos. 9:26 dice de esta manera: de otra manera fue necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, que presentó por el sacrificio de ¿quién, hermanos?
de sí mismo. El Señor Jesucristo vino a ofrecerse a sí mismo, hermanos. Por eso, ¿quién es el único digno, hermanos, de abrir los sellos, hermanos? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el único digno porque fue tan obediente, hermanos, tan obediente, hizo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera, hermanos. Pudo haberlo hecho a su manera, como muchos de nosotros, hermanos, lo hacemos a nuestra manera, pero Él no lo hizo a su manera, lo hizo como Dios se lo había mandado. De reunir todas las cosas, estoy en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están, ¿en dónde, hermanos? En la tierra. Él viene a cumplir, hermanos, todo lo que se había escrito de Él, hermanos. Todo lo que se había escrito, cómo iba a aparecer el Mesías, cómo iba a aparecer, hermanos, de cualquier mujer, hermanos, de una virgen. ¿Cómo en qué ciudad? ¿En cualquier ciudad? No, hermanos, también les dijo con precisión en qué tiempo iba a nacer el Mesías de una virgen. Y hermanos, todo se cumplió con la muerte del Señor Jesús, obediente hasta la muerte. Reflexionemos, hermanos, los que estamos aquí. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a cambiar nuestra naturaleza, hermanos, para hacernos de la naturaleza de nuestro Señor Jesús? Buscar su estatura de fe, dice, la estatura de fe de Jesucristo, hermanos, y ser obedientes a nuestro Padre, hermanos, no nada más a conveniencia. La palabra de Dios no se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a la palabra de Dios. Y hay una cita que lo hemos repetido, hermanos, y yo creo que desde mi niñez, hermanos, lo he escuchado. Juan 3:16. Mano Eligio, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Para eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a decir las palabras, consumado es. Representa mucho las palabras consumado es, por supuesto, hermanos, es un parteaguas de la historia. Ahora dice, ya no es solamente el judío, sino el griego, al romano, a quien sea que acepte que yo soy el Hijo de Dios, quien murió, y no nada más murió, sino que, hermanos, resucitó, porque el Señor Jesús, hermanos, triunfó, porque el Señor Jesús, hermanos, venció. ¿A quién, hermanos? Y al diablo, hermanos. Ni siquiera es enemigo el diablo. Por eso dice, resistan. Y cuando el Señor te revista de su virtud, el diablo huirá, porque tú eres un santificado. Y el santificado, hermanos, no puede ser tocado por el mal, no puede ser tocado por nada. Ahí está Daniel, quien escribió estas palabras. Hermanos, consumado es, representa de decirle al Señor, Señor, tú diste todo por mí, yo lo voy a hacer por ti, yo lo voy a hacer por tu iglesia, voy a dar lo mejor de mí para ti. Hermanos, ya nos quedan poquitos años. ¿Por qué desperdiciarlos, hermanos, cuando podemos aprovecharlos aquí? Que nos hagamos viejitos, pero sirviendo a Dios de corazón, como lo hizo Daniel, como lo hizo el teólogo Juan, hermanos, escribiendo Apocalipsis en su ancianidad, hermanos. Disfrutando de que un día, hermanos, y lo dijo Job, un día yo sé que mis propios ojos verán al Señor, mis propios ojos. Pero para eso, hermanos, requerimos que le demos valor a la muerte de nuestro Señor Jesús y a las palabras que dijo, yo he venido que se cumpla la ley y los profetas. ¿Quiénes son estos que se han levantado con ropas blancas? ¿Quiénes son esta multitud? Dice, estos son los que han guardado los mandamientos de quién, hermanos, de Dios, y los que han conservado y los que han tenido la fe
de Jesucristo. Apocalipsis 14, ¿qué hermanos? 12. Paz a vosotros.